Recordemos que toda esta semana estamos estudiando el tema titulado Elige la vida. Solo tenemos dos opciones, recuerden eso. Elegimos vivir o elegimos morir. Eso dependerá de nosotros. Dentro de ese contexto, el tema que vamos a estudiar hoy titula No es difícil para ti y tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. Vamos a ver dos detalles acá. Número 1, la gracia y la obediencia a la ley. Y en segundo lugar, obedecer la ley no es algo imposible o una carga, como muchos creen o nos han hecho creer. Vamos a verlo primero, la gracia y la obediencia. En Deuteronomio 30, versículos 1 y 2, Moisés le dice esto al pueblo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Te arrepientes, te conviertes y obedeces la voz del Señor. Obedeces lo que el Señor te mandó hoy. Más adelante, por ejemplo, en el versículo 8, dice de forma clara, obedecieres la ley. Miren, el caso de la salvación por gracia, un tema que hemos estudiado ya la semana pasada, va inseparablemente unida a la obediencia a la ley. La lección comenta esto. El Señor no está ofreciendo una gracia barata. Es decir, mira hijito, lo que importa es que tú creas en mí y eso basta, ya eres salvo, yo ya te salvé. Eso no es sinónimo de la gracia. Eso sería una gracia barata. Al contrario, dice, el propósito era mostrarles el amor de Dios. Y, por tanto, en respuesta, ellos lo amarían también. Es decir, mira hijito, yo te amo, yo te salvé, yo morí por ti en la cruz y quiero que tú alcances la salvación. ¿Qué necesitamos para eso? Creer en Dios, aceptar su muerte en nuestro lugar, aceptar la salvación por fe. Pero, en respuesta a ese amor, yo también tengo que mostrar amor a Dios. Y ese amor se revela en obediencia a lo que el pacto requería que hiciera. ¿Y que involucra el pacto? Obedecer la ley. Aquí no hay gracia barata. Aquí no hay una vez salvo, salvo por siempre. No importa lo que hagas, no importa lo que creas, ya eres salvo. Eso no es lo que Dios ofrece al hombre. Jamás ha sido eso. La salvación es por fe. Pero la obediencia, recuerden, es una evidencia, es el resultado de mi salvación. Este es el primer concepto. La gracia y la obediencia, recuerden, van de la mano. Ahora viene la idea. Es difícil, es imposible, es una carga la obediencia a la ley. Pues no. Y el mismo Señor lo dice, pero de esto hablaremos a continuación. Obedecer la ley no es algo imposible. Y ya lo mencioné, esto está en la Biblia. Esto es inspirado por Dios. Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti y tampoco está lejos. Si el Señor nos pide algo, recuerda, es porque podemos hacerlo. El Señor no les pide nada demasiado difícil. El mandato de Dios no es demasiado difícil ni misterioso para que ellos lo entiendan. Hay algo que siempre se dice, el Señor no nos permitirá caer en una tentación que no podamos soportarla. Pero creo que es mucho mejor pensar esto. El Señor no nos pide a nosotros algo que no podamos hacer. Sería absurdo. El Señor se estaría equivocando. El Señor estaría cometiendo un gran error. Y Dios no se equivoca. Entonces, lo que Dios nos pide es algo posible. Es algo que podemos llevarlo a la práctica. Tampoco está demasiado lejos de nuestro alcance el cumplir, el satisfacer las demandas del pacto. Es posible hacerlo. Por lo tanto, entendiendo que el Señor no se equivoca con nosotros y lo que nos pide el Señor es algo posible, y no solo es algo posible, es algo que se da para nuestro beneficio. Recordarán lo que vimos en días anteriores, que la ley es como un cerco protector, que la ley está hecho para nuestra bendición, para nuestra prosperidad. Entonces, teniendo todo este conjunto de conceptos,
No hay excusa para no obedecer. No existe, no existe esa excusa. Como bien lo dice Elena de White, todos los mandamientos de Dios son habilitaciones. Es posible cumplir esto. Entonces, la gracia permite salvarnos, pero la obediencia a la ley evidencia si realmente yo ya estoy en el camino de la salvación, si yo realmente pues tengo esos frutos de que ya he sido salvado por Dios. Ahora, aquí hay una idea que es importante entender. Solos no vamos a poder obedecer esa ley. Total, pastor, usted dice que sí es posible. Sí, es posible, pero recuerda que luchamos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Atención a lo que viene a continuación. Recuerda que las fuerzas para hacer lo que es posible viene de Dios. Dios hace en nosotros el querer como el hacer. Eso no lo olvides. En el camino a Cristo, el espíritu de profecía precisamente ahonda en ese concepto. Cuando Cristo se humanizó o se hizo hombre, vinculó a la humanidad consigo mediante un lazo que ningún poder es capaz de romper. Nuestro vínculo con Dios, recuerda, se había roto. Rompimos nuestra comunión con Dios a consecuencia del pecado. Cristo vino para unir nuevamente eso. Y no hay fuerza que pueda romper ese vínculo, salvo nuestra decisión. Si tú estás aferrado, sujetado de la mano de Cristo, el enemigo jamás podrá romper ese brazo que está sujetado. Porque más que sujetarte tú a Dios, es Dios quien te sujeta a ti. Entonces no hay poder, a menos que tú decidas soltar la mano de Dios. Ahí sí se puede romper ese vínculo. Es tu decisión, querido amigo. Satanás nos presentará de continuo incentivos para inducirnos a romper ese lazo o decidir que nos separemos de Cristo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tú te levantas un día y dices, bueno, hoy no hay tiempo para mi culto personal, hoy no hay tiempo para mi devoción, le estás diciendo al Señor, Señor, hoy yo puedo hacerlo con mis fuerzas, hoy yo puedo hacer las cosas con mi capacidad. Ahí rompes ese vínculo. Ahí estamos cayendo en las ideas del enemigo. Necesitamos velar, luchar y orar para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro, pues estamos siempre libres para hacer esto. Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Mantengamos los ojos fijos en Cristo. Recuerda, Dios hace posible en nosotros el querer como el hacer. Confiando en nosotros, no. Confiando en Jesús, estaremos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. La fuerza para obedecer los requerimientos de la ley viene de Dios. La fuerza para cumplir la palabra de Dios viene del mismo. Así es que, querido amigo, una vez más te animo a que este día, en el momento que tú te encuentres, te entregues a Dios. Dependas de Él, aférrate a Él. Y recuerda, si tú has buscado primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Recuerden que estaré publicando el bosquejo de toda esta lección y también nos puedes acompañar los días sábados a los comentarios en vivo que solemos desarrollar. Por mi parte, me despido deseándote un día de muchas bendiciones.